Buenos días, mi nombre es Isaac de Herrera Silva y junto a mis compañeros les quiero presentar la obra El Guasipungo, obra literaria la cual fue creada por el señor Jorge Casa Coronel, basada en el siglo XX, en aquella época en la que había demasiada explotación, discriminación, racismo y crueldad por todas partes. Esta obra es muy compleja de entender, ya que tiene vocabularios indígenas, lo cual para nosotros no es común. Esto lo hizo así para poder adentrarnos más a aquella época. Incluso el señor Jorge Casa viajó a la selva para poder transmitirnos todo esto. Bien, la esclavitud en aquella época era en todas partes y sobre todo la esclavitud era más enfatizada en el área del campo. Personas que se renegaban o que no quisieran trabajar eran severamente castigadas, pero la mayoría de las veces eran engañadas y usaban la fuerza para que ellos hicieran caso. Y como les dije anteriormente, si no hacían acorde a ellos, eran severamente castigados. Las mujeres. Las mujeres también eran sexualmente utilizadas en aquellas épocas y también usadas como amas de casa y como niñeras. Vivían en extrema pobreza y si no le hacían caso a los jefes, a los dueños, eran también castigadas como de costumbre y les pegaban de manera horrible. Bien, en esta época todo esto, imagínense, todo esto era considerado normal y era época en la que vivían con extremo estereotipo y odio hacia otras personas. Y el escritor nos demuestra todo esto en su obra. Bien. En esta obra, el señor Don Alfonso, o Alfonsito como también lo conocían, era un señor que debía mucho dinero y también tenía a su hija embarazada. Y debido a esto, él estuvo pensando y aceptó la propuesta que le ofreció el señor Julio Pereira, el cual era su tío, el cual consistía en la explotación de madera. Entonces el señor Alfonso fue con su esposa e hija, y durante con los primeros 3 años él era buena persona con sus indígenas que trabajaban para él. Pero después de que su familia remontara para la ciudad, fue severamente perverso y comenzó a maltratarlos. Bien. Los niños en extrema pobreza vivían y ellos para entretenerse jugaban con su propio excremento y así poder distraerse, mientras que sus madres trabajaban y sus taitas también. Y como ya sabemos, si no hacían esto, eran castigados. En esto encontramos al señor Andrés, el cual se cortó el pie con un hacha. Y a los que se lastimaban eran llevados hacia el curandero el cual le hacía todo tipo de curaciones, muy crueles, pero muy conocidas en aquella época, tratamientos muy dolorosos y a pesar de que los enfermos sufrieran, de igual manera los mandaban a trabajar, no tenían excusa. En aquella época no había excusa para eso, para que trabaje. Bien. Alfonsito ideó crear una carretera, pero aquella carretera la comenzaron a hacer con una técnica muy peligrosa, la cual ponía en riesgo la vida de varios indígenas. Pero él, para que los indígenas no dijeran nada y estuvieran tranquilos, decidió entretenerlos con aguardiente y con pelea de gallos. Pero hubo catástrofes de lluvias y hubieron muchos heridos y muertos. Para celebrar misa, para aquellas personas que han fallecido, el curandero cobraba mucho y decía que si no pagaban aquel dinero, se irían al infierno. Entonces, nuestro señor Andrés lo que hizo fue buscar una vaca y robarla para así poder tener dinero para hacer misa para su esposa fallecida. Pero fue descubierto
y fue severamente castigado. Hubo una reunión de los gringos en la cual hubo una entrega de territorio. Lo que ellos no sabían era que los indios se rebelarían y mataron a 5 grandes de la burguesía. Entonces, ellos lo que hicieron fue ir a pedir refuerzos a Quito. Y en menos de 3 días, más de 300 soldados tenían disponibles y comenzaron a matar a sangre fría a todos los indígenas, aquellos indígenas que una vez fueron utilizados. Bien, entre los sobrevivientes, entre ellos Andrés y su hijo, se escondieron dentro de una choza la cual comenzó a incendiarse por el techo y ellos se dieron cuenta, pero ya no había escapatoria. El señor Icaza nos narra aquí que el señor Andrés tomó a su hijo en brazos y recibiendo balas salió corriendo y gritando Ñucanchic Huasipungo. Bien, en conclusión, leamos. El Huasipungo es una historia conmovedora, llena de trágicos eventos. Sin embargo, también nos invita a abrir nuestras mentes y a pensar profundamente sobre las distintas problemáticas sociales, tales como la esclavitud, el racismo, la discriminación y la explotación laboral. Como hemos leído a continuación, hubo mucha explotación laboral hacia los indígenas. Bien, todos ellos pruebas de violación a los derechos humanos. No había derechos humanos en aquella época. Incluso era común todo eso. Este relato fue escrito bajo la inspiración de tanto sufrimiento y el derramamiento de sangre inocente, pero de alguna forma el mundo debía enterarse de los viles actos de la gente poderosa y rica hacia los débiles y nobles de corazón. En esta obra hubo la plasmación de una manera cruda la manera en la que los indígenas eran utilizados, esclavizados, maltratados, explotados y desvalorizados, tanto hombres como mujeres, para lucrarse. Este escrito enriquece nuestros conocimientos, como podemos ver, ya que usa un vocabulario muy diferente que nosotros no estamos acostumbrados, debido a que el escritor enfatizó también en la lengua indígena. Gracias. 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 Gracias.